Estamos con la doctora Grisel Pereira conversando acerca de laicidad, cometido del Estado, educación de nuestros niños, de los menores a cargo de sus papás, de los padres. El artículo 40 de nuestra Constitución de la República Oriental del Uruguay, capítulo 2, reza lo siguiente: la familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Está indicando con total claridad un precepto de educación familiar, en el seno familiar. Es un derecho y un deber de los padres la educación de los niños en la sociedad, dentro de la sociedad. Y el 41 dice, el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Acá alude a los deberes inherentes de la patria potestad, los deberes inherentes de papá y mamá en la educación de los hijos. Vieron que está clarísimo para la Constitución que la educación es desde la familia. ¿M? Y con esa familia el Estado no se puede meter introduciendo a sus hijos en ámbitos educativos con referentes pedagógicos que le den una ideología, porque nuestro Estado obedece el principio de la laicidad. ¿Es así, doctora? Totalmente de acuerdo, perfecto como introducción en esta parte, porque precisamente estamos hablando de lo que dice la Constitución, que es la principal ley en nuestro país, como lo es en todos los estados democráticos. Claro. Por lo tanto, si la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad y a su vez dice que es un derecho y un deber de los padres la educación de los hijos, cosa que coincide además, y aquí hago una acotación con lo que son los fundamentos de nuestra civilización o de la civilización sobre la que se fundó nuestro país, Ujú. la República Oriental del Uruguay, que fue una civilización judeocristiana, que precisamente es de donde tomó nuestra constitución y nuestras leyes, algunas de ellas, estos valores o estos conceptos. Por lo tanto, el de que la familia es base de nuestra sociedad como componente primordial de la sociedad y de que la educación corresponde a los padres, que Claro, no solo es un derecho, es un deber, como dice, ¿verdad? Por exacto. lo tanto, creo que cabe aclarar que cuando hablamos de educación nos referimos a el concepto que etimológicamente viene de educare, Ujú. pero que significa que es transmitir valores Claro. en síntesis. Significa dirigir, encaminar, ¿verdad? A una persona, establecer Conducir en sus valores de conducta, ¿verdad? Conducir en la construcción de valores de conducta, ¿no? exactamente, establecer la personalidad del ser humano, ¿verdad? Exacto. De manera que eso, por eso decía, resumimos en lo que sería en transmitir valores y en ese tema, que por lo tanto es educar, la constitución, las leyes y todo lo que tiene que ver con lo que significa el uso común, estableciendo que esto corresponde a los padres, a la familia, ¿verdad? De manera que una cosa diferente, un concepto diferente, es enseñar, como lo hemos dicho en otras notas, y enseñar significa instruir, significa aportar conocimiento, Destrezas, ¿verdad? significa Conocimientos, destrezas. Desarrollar el exactamente hemisferio habilidades derecho, técnicas, las habilidades técnicas, el hemisferio intelectivo, la inteligencia, exactamente todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la impartición del conocimiento de historia, geografía, informática, etcétera, etcétera. Ese rol, ¿por qué lo decimos? Porque eso es lo que realmente corresponde al Estado. Eso es exactamente la función del Estado. Pero cuando el Estado se arroga otra función como es la de educar, está violando, como usted decía al comienzo, los derechos de los padres de la familia, que no se ocurre, ¿verdad? Que porque algunos padres lo digan es así, sino porque, como dijimos, la propia constitución y las leyes lo establecen así. De exacto. manera que, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esto que usted acaba de mencionar en cuanto al tema de la ideología de género, que está contenida en esas guías llamadas de educación sexual, que entre comillas, porque no es
sin duda alguna, educación sexual, pero así la llaman y lo tomó lamentablemente también nuestro gobierno, así como en el mundo y en muchos países de América Latina, como vamos a decir al final, Rubén, quiero decir que hay muchos países que se están dando cuenta, se están percatando y están retrocediendo en este tema, están dando pasos atrás Exacto. y así esperemos que también lo haga nuestro país. Pero en este momento eso se está llevando a cabo y hay que advertir a las familias, a los padres, para que tomen en cuenta lo que vamos a decir, para que puedan decir que sus derechos son los que deben hacer valer, para que reclamen en el buen sentido, para que las autoridades de la enseñanza pública puedan decir, bueno, usted tiene derechos porque lo dice la Constitución, porque lo dice la ley y por lo tanto, como usted lo viene a reclamar, nosotros se lo vamos a otorgar. Fíjese cuál es el Sí, procedimiento, sí, 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 sí. Ahora vamos a ir ¿verdad? a eso puntualmente, doctora. Lo que podemos decir en principio es que nuestros estados, concebidos como estados de derecho, estados republicanos, democráticos, liberales, tienen el cometido o el rol de velar por la familia, de ser un estado que es el velamen tutelar de la familia, digamos que cobijándola en su intimidad en el seno de la educación de sus hijos, que sería ese primer círculo de constitución de personalidad, de estructura de personalidad, que es algo así como las raíces del árbol. El Estado, si no hace eso, está abrogándose otros cometidos, violando al orden jurídico del Estado de Derecho y de nuestra Constitución, y se están convirtiendo en agencias adoctrinadoras de una ideología que impera en estados que se nuclearon o se alinearon en esta agenda que está internacionalizada a través de organismos internacionales, que es la llamada Agenda 2030, que tiene un conjunto de elementos muy característicos. Por ejemplo, impera inclusive a través de los préstamos, los créditos, las inversiones, que los estados introduzcan como modelo educativo la ideología de género, el LGBTQ+. Yo quiero Exacto. poner acá, a ver si puedo, en Sí, pantalla, cómo a través de este gobierno, lo que usted viene trabajando hace años, que más veladamente se introducía este contenido de la propuesta didáctica para el abordaje de la educación exacto, sexual en educación inicial y primaria, tenemos que exacto. decirle a la población que en el 2021 este gobierno, que no es marxista, que no es de izquierda, al menos eso dicen, lo introduce en las páginas oficiales de la ANEP y del CODICEN a esta propuesta didáctica como el contenido oficial de la educación para nuestros niños, los preescolares y los escolares. Y precisamente esta propuesta didáctica es absolutamente violatoria de ese velamen y protección de la familia que dice la Constitución en el 40 y 41 y del principio de laicidad, que usted después nos va a explicar muy bien. Vamos a ver si Perfecto. podemos abrir Sí. acá precisamente, esperemos un poquito, ahora reducimos la imagen de la Ujú. doctora y yo voy a ir, a ver si esto se puede sacar. Creo que sí o no. No, tengo que compartir pantalla y Sí, acá seguramente. voy a ir a lo que está establecido. Espera un poquito a ver si no la embarro, porque esto estamos aprendiendo a hacer estas cosas. Seguramente, sí. Y Todos estamos entonces, aprendiendo. seguro, hay que tomar con calma las cosas. Esto es Sí, video sí, sí. verdad, radio verdad. No somos expertos de la NASA. Acá está, ¿vieron? Ahí Está en está. pantalla. Ahora sí. Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria. Muy bien, muy lindo. Exacto. Bueno, Exacto. esto que parece muy lindo se comienza a complicar por acá. Dice esta propuesta didáctica, sexo. El sexo refiere a las características y diferencias genéticas, hormonales y anatómicas que distinguen al espectro de humanos en machos, hembra y acá la embarran, ¿vio? E intersexuales. La ciencia y la realidad no dice eso, solo somos machos y hembras. Esta definición se encuentra actualmente en discusión. Bueno, vamos a ver por qué, ya que han surgido corrientes de pensamiento que también conciben al sexo como una construcción social, ideología pura. Esto no es laicidad. Acá nos están Exacto. dando una ideología de género y un concepto del género y del sexo como una construcción sexual sobre la base de un concepto peregrino de que hormonal, anatómicamente somos un espectro, los humanos, entre machos, hembras e intersexuales. No sé de dónde sale eso. El cuerpo, el organismo se hereda. Muy bien, Alicia Fernández, estuviste bien ahí.
La sexualidad atrapada, atrapada, atrapada la sexualidad de la señorita maestra. El organismo se hereda y el cuerpo se construye. Bueno, este tipo de disparates están fundamentando en nuestros niños, futuros ciudadanos del país, la educación sexual que dice este gobierno que le imparte a los niños de 3 años a la finalización del ciclo escolar. Muy rápidamente, así le doy la palabra a la doctora, pero creo que es una introducción adecuada para lo que va a tener que decirnos. Después, la realización de género, actividad sexual. Acá habla de, por ejemplo, aceptar las diferentes formas de vivir, de sentir, de ejercer, de expresar la sexualidad y tener armas para orientar el deseo erótico, afectivo hacia personas del mismo sexo. Estimulan la homosexualidad, que pueden estimularse y orientarse en el deseo afectivo erótico de personas hacia el mismo sexo. Esto, escuchen bien y vean, para niños de 3 años para arriba, a niños. Si esto no es una intromisión a la familia, a el derecho de educar a sus hijos, esto es una intromisión del Estado. Diversidad sexual, bueno, era lo mismo, está más claro acá el texto, no sabía que lo tenía mejor puesto ahí. El sexo biológico es el conjunto de características biológicas que los humanos heredamos como machos, hembras e intersexuales. No sabía que hay un sexo biológico intersexual. O sea, ¿usted alguna vez vio? ¿Tiene médicos amigos que les han dicho, sabe que tuvo un parto y nació un intersexual? La mamá tuvo un intersexual, tuvo un transexual la mamá. No era ni nena ni nene. Es una locura esto, ¿eh? Esto es para, acá corre por mi cuenta estos comentarios. Esta gente tenía que estar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Las expresiones de género son las formas de expresar masculinidad de acuerdo a las normas culturalmente. Política de género es woke, marxismo cultural. Ellos hablan siempre de construcción social, construcción cultural, todo es cultural. Nunca te hablan de ciencia, no te hablan de ciencia biológica, no te hablan de antropología científica, no te hablan de hormonas, endocrinología, no te hablan de lo gonadal, no te hablan de genoma, no te hablan de la prueba empírica de que nacemos hombres y mujeres, sino que te hablan de cultura, de construcción cultural. Esto concretamente es la línea más agresiva, efectiva y exitosa que tiene el marxismo cultural de perfil gramsciano, el LGBTQ+. No lo digo yo, estoy avalado por los estudios exhaustivos de un politólogo de renombre mundial ya como es Agustín Laje, estoy avalado por los estudios del doctor Nicolás Márquez, estoy avalado por estudios del doctor Jorge Patpatián, acá médico sexólogo uruguayo, amigo de quien les habla y participa en este programa, y ahora estamos hablando también con la doctora Grisel Pereira, que está muy por dentro de este tema en los aspectos legales, en los aspectos educativos legales. ¿Qué le parece, doctora? ¿Qué panorama tenemos? Y Dios se hará cargo de esto. Tremendo, tremendo panorama. Sí, sí, Rubén, como usted dice. Yo lo que sí podría en todo caso aportar es que obviamente este tema de lo que se dice o se denomina normalmente o generalmente ideología de género, evidentemente que es una ideología, como dice la palabra, es un conjunto de ideas o conjunto de pensamientos cerrado, por otro Claro. lado, porque no admite prueba en contrario, porque no admite que se diga que esto no es científico, que no corresponde a la biología, ¿verdad? Aparte de que haya pensamientos, digamos, religiosos, cristianos o éticos, morales y demás de las personas que no estén de acuerdo con ello. Simplemente no corresponde con la biología, con la ciencia. Por lo tanto, esto es negar la ciencia, contradecir la biología como ciencia exacta, como ciencia de que toda la vida hemos conocido que cuando se nace, lo primero que se ve son los genitales para saber si es hombre o si es mujer. Así fue Exacto. históricamente, lo es hoy y lo será siempre. Sí. Entonces, el Como tema, decía una doctora también, psiquiatra, no creo que Grossman, trabajó 45 años en este tema y decía, se confunden totalmente los ideólogos del género cuando dicen que los médicos asignamos sexo. Los médicos al nacimiento no asignan, sino exacto, que reconocen el sexo que nació a través de la exactamente. genitalidad, por ejemplo. Exactamente, exactamente, Esto, exacto, es así. No, no, no se asigna, sino se reconoce, como claro, decimos, porque lo claro. que se ve para saber si es niña o varón, niña o niño, es los genitales. Claro. Pero Rubén, permítame solo decir que no solamente los genitales, los órganos reproductores, que son externos,
todo lo que es interno claro, nos diferencia claro. entre hombres y mujeres, porque como usted bien dice, hablando Los con cromosomas, doctora, también ¿se acuerda? los XY, cromosomas, XX, claro. cromosoma XX de la mujer, XY del varón, como hemos hablado, como usted recién mencionó, el sexólogo Jorge Palpatián y muchos otros que es amigo nuestro, todos los las Sí, células de nuestro cuerpo, sí, absolutamente son diferentes. Y lo mismo decimos que cuando se hace un estudio a través del microscopio de no solo una célula, sino de, mire, una gota de saliva de sí, cualquier ser humano, sí, el que está estudiando ese tema va a decir si esa gota de saliva corresponde a un hombre o a una mujer, porque la célula, el claro, núcleo de las células, dicen claro, los sexólogos, claro. precisamente es diferente. O sea, Los todas las forenses, células, doctora, los forenses cuando tienen que a un occiso, investigarlo un médico forense respecto a un posible asesinato, sospechado asesinato, o para saber si fue asesinato o fue un suicidio, lo que van a determinar es claramente si era hombre o mujer el cadáver, que de pronto esté en descomposición, si es de un hombre o mujer, por lo que usted dice, porque van a exacto, ver que en el núcleo de la célula, las células activas, que son las XX o XY, van a ser las predominantes, no me acuerdo en qué porcentaje, y da que es hombre o que es mujer. Hasta inclusive absolutamente. se determina el sexo después de cientos de años, miles de años, cuando hay restos óseos, y sacando una muestra del hueso, también se da en el hueso la Totalmente, determinación sexual. absolutamente, O sea, con un si cabello, esa persona Rubén. se transformó en mujer, se transformó hormonalmente en mujer y fue un travesti, para la historia después forense va a quedar como el hueso de un hombre si hay que exhumar ese estudio, ese cadáver. Precisamente por eso lo equivocado, lo erróneo, lo falso de esta ideología que está lamentablemente adoctrinando a nuestros niños y a nuestros adolescentes y jóvenes, está totalmente equivocada, o sea, es falso estos conceptos, porque de ninguna manera, aunque lamentablemente se sometan, como usted dice, a estas terapias hormonales o a unas cirugías de reasignación de sexo, nunca va a cambiar el sexo. No, Por eso está totalmente errado, es erróneo decir que el sexo es opcional. El sexo no es opcional. no. Lo que será opcional es la orientación La sexual. conducta sexual, la orientación, Exacto, esa claro, orientación, ¿verdad? Pero nunca el sexo. Por lo tanto, sí. entonces, ¿qué podemos decir? Que esta ideología de género Mm. lo que hace es confundir a los niños, a los adolescentes. ¿Por qué? Porque está confundiendo en lo que sería la propia identidad. Como yo he puesto en algunos trabajos de lo que hablamos, Mm. es que justamente tal conflicto de identidad lleva a formar niños inseguros y confundidos, Sí, lamentablemente, ¿verdad? claro, Como claro, resultado de esto. claro. De manera que, como usted dijo al comienzo, hemos venido trabajando hace muchos años, porque al comienzo hablamos del año 2007 en adelante, Rubén, Sí, pero ya en el 2009 y de ahí en más se comenzó a introducir esta ideología en la enseñanza pública de una manera primeramente sutil, muy sí, sutil, claro. ¿verdad? A través de una resolución de la ANEP, evidente, cada vez fue un poquito más y más avanzando, Sí. hasta que hoy, como usted acaba de ver, es lamentable, lamentable que aún en este momento, en este tiempo y con este gobierno, se pueda oficializar el contenido, ¿verdad?, de esta guía que Mm. usted acaba de mencionar dentro de lo que es, entre comillas, reitero, una educación sexual, que no es una educación sexual. ¿Por qué? Porque lo que sería una educación sexual correcta, en todo caso, aunque no le corresponde al Estado, podría ser admitido. ¿Por qué? Porque hay algunos padres que no están en condiciones de poder transmitir una educación Sí, sexual o hablar de educación sexual con sus hijos, pero nunca con una orientación ideológica, claro, con un adoctrinamiento, claro. donde, como dije al comienzo, se está intrometiendo en lo que es la esfera privada de la familia y de los padres, y al Exacto. Estado eso no le corresponde. Por Violando eso, incluso la patria potestad. Pero voy a este absolutamente, tema, doctora. Podríamos decir que esta ideología, ¿qué es eso? Como usted bien lo explicó, es un sistema cerrado de ideas. Conviene acá aclarar, me vino a la memoria, que la ideología fue inventada, invencionada por Carlos Marx. La uh -huh, humanidad conoce ideología
a través de la propia taxonomía marxista, cuando Marx escribe en el Manifiesto Comunista de 1848, junto a su amigo Federico Engels, lo que era un tratado doctrinario de ideas, de un sistema ideológico. La ideología, por definición, como bien lo dice la doctora, es un sistema cerrado de ideas que pretende enarbolar una cosmovisión, es decir, una visión completa de la condición humana y del mundo en el que vive, sin aceptar ideas antagónicas. Por eso el marxismo es una idea totalista o totalitaria. No lo digo solo yo, todos los que estudian, los grandes sociólogos, politólogos, filósofos, marxistas incluso. Yo les invito a que lean los libros geniales de un marxista realmente muy elevado en su pensamiento, pero marxista al fin, como es Slavoj Zizek, el doctor Slavoj Zizek, en el libro Idea del comunismo. Él ahí aclara y remite a Badiou, que es otro de los grandes autores, Baudot, que es otro sociólogo francés, todos de corte marxista, coincidiendo que el marxismo es una propuesta totalizadora que no admite antagonismo y que pretende hacer un holocausto de lo anterior, es decir, partir de cero, tirar abajo la bufonería de la democracia representativa parlamentaria burguesa para ir a una sociedad de un ente social. Miren qué diferencia con un Estado republicano que vela por la individualidad. Ellos hablan de un ser social que se va a construir sobre esta. Por eso vieron que hablan de construcción social, construcción cultural, que el cuerpo se construye. Bueno, todo esto es de clara procedencia marxista. Debo decirlo para que se entienda que esto no es caprichoso, lo que digo cuando digo que LGBTQ es la línea más dura y efectiva del marxismo cultural instalado a nivel mundial. En nuestro país, 2007, como se adoptó 2009, creo que fue la etapa piloto, pero lamentable y curiosamente en este gobierno que muchos votamos pensando que nos iba a recuperar el republicanismo, el Estado de Derecho, se ha cimentado la ideología de género en las propuestas didácticas educativas para nuestros niños. Es así, doctora. Y es a Es través, así. le voy a hacer una pregunta técnico-jurídica, ¿es a través de un acto administrativo de la ANEP y del CODICEN? Sí, perfecto. Justamente es un acto administrativo, No es ley. porque al comienzo, como estábamos hablando, fue una resolución de la NEP en donde se comenzó a introducir solapadamente, como a veces digo, Sí, esta ideología. Pero hoy, como usted bien dijo y ha propuesto de ver lo que nos estuvo enseñando, evidentemente que ya hay una oficialización, claro. ¿verdad? Pero todo es a nivel administrativo, no es por ley, esa es la diferencia con otros países como Argentina y otros lugares Canadá, por donde, ejemplo. ni hablar, En España, que donde usted tiene se ejemplos que introduce. se los voy a preguntar, en España fue ley y fue derogada. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Para que la población entienda, porque acá ya entramos en un terreno más técnico, que es el derecho, las ciencias jurídicas. No es lo mismo un acto administrativo que una ley. Exacto, Los exacto, gobiernos gobiernan a través de tres grandes eventos, sobre todo el Poder Ejecutivo. Es a través de actos administrativos, a través de propuestas legislativas que las tiene, porque nuestra constitución es semipresidencialista y sí, semiparlamentaria. Hay iniciativas privativas del Poder Ejecutivo en materia legal, como lo presupuestal, por ejemplo, o las leyes de urgente consideración, como la que vimos los uruguayos, y hay actos de gobierno, que es otra cosa. Porque designar un embajador, eso es un acto de gobierno, o sí, destituirlo. Quizás exacto. se mezcla un poco con un acto administrativo, pero el acto administrativo, me gustaría que usted le explique con palabras de asentado a la gente qué es un acto administrativo y de qué manera se lo puede desactivar ese acto administrativo, como para no pasar a la otra etapa ya más complicada, que es si esto pasa a ser ley, que parece que Uruguay va por ese lado, que esto se haga Claro. ley. Bueno, por ahora esto, digamos, sigue siendo un acto administrativo, digamos que tiene que ver con que un ente del Estado determine, ¿verdad? Una decisión que se haga obligatoria, digamos, entre comillas, ¿no? Para todos los que integran el Estado. Y En dentro este del caso, ámbito de competencia de ese ente, ¿verdad? El ente tiene un ámbito de competencia, su exactamente. especialidad, y ahí puede dictar actos administrativos. Por eso, en este caso, por ejemplo, la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, Ahí es la está. que dicta este acto, digamos, y que por lo tanto se entiende, y reitero entre comillas, que se hace obligatorio para lo que es toda la enseñanza pública. Claro. Anteriormente también era una resolución, pero
del CODICEN, donde se estaba tratando, como usted bien utilizó la palabra, un plan piloto quizás para ver qué es lo que sucedía y todo lo demás. Pero hoy, como usted lo acaba de decir, como que ya se hace de una forma más oficial. Sí. Lamentablemente, lógicamente, esto se puede revertir a través, por supuesto, siempre hay mecanismos para revertir inclusive una ley, como cuando una ley es inconstitucional, lo hemos dicho, hay un acto que es el poder La- presentar un la- recurso de claro, inconstitucionalidad. claro. Pero obviamente aquí estamos hablando de una resolución administrativa que también, como yo le dije anteriormente en los años pasados, Admite un yo recurso de presenté nulidad, un ¿verdad? recurso de nulidad, Claro. precisamente integrando, porque también estoy integrando y asesorando un grupo de docentes, ¿verdad? Que en este caso era un grupo de docentes que están integrando, que están en la enseñanza pública y en la privada, denominado el grupo NEMIAS, y allí lo presentamos. Lamentablemente fue durante el gobierno anterior del Frente Amplio y lógicamente no tuvo andamiento, o sea, no declararon la nulidad del acto, Claro, sin claro, duda, sin claro. duda. Pero Hay bueno, que hoy, aclararle a la población, doctora, que los recursos de nulidad solo pueden ser presentados por aquellas personas que se vean afectadas en su interés directo, personal y legítimo, y exacto, se presentan ante una sede jurisdiccional que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. exacto, lleva todo un proceso, primero Claro, lo presentamos ante los a propios la propia órganos autoridad de la administrativa. administración y entonces luego eso se sigue en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque la autoridad administrativa, ¿verdad?, tiene la oportunidad de retractarse del acto administrativo Exacto, o no. exacto, Ahora, si no se exacto. retracta, usted además tiene que presentar la denegación ficta ante el tribunal. Exactamente, exacto. Entonces, claro, la administración puede decir, estoy de acuerdo con lo que se me está diciendo Sí. y declaro nulo y por lo tanto hasta ahí llegamos. Pero si no lo hace, esto se puede seguir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ese De recurso, cual- doctora, digo esto, disculpe que me tengan esto porque la sí, gente está bueno que entiendan esta parte, porque cuando entienden cómo funciona el Estado de Derecho, van a entender a qué grado nos vulneraron el Estado de Derecho, para que después no se mareen con las demagogias que escuchamos ayer de los Cuatro Fantásticos, diciendo que estamos en una democracia bárbara y que todo está muy lindo y muy arregladito, que después lo voy a tratar en otra columna. sí. Usted de pronto presenta un recurso de nulidad y ese recurso de nulidad ante la propia autoridad administrativa que aplica ese acto administrativo con desviación de poder, por ejemplo, que está viciado de nulidad, de pronto es en representación de 10.000 personas, de 15.000 personas que Ujú, se ven afectadas en sus intereses personales sí, directos y legítimos, ¿es correcto? exacto, 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 Eso es por lo que usted supuesto. hizo. Claro, claro, exactamente. ¿Y Ahí qué le está, dijo es la eso. ANEP? Y no le dijo nada, se quedó callada. Bueno, no, dieron todas excusas totalmente, pero antijurídicas, fuera de lo que es la propia evidencia, porque presentamos todo, presenté el material, presenté obviamente los argumentos, los fundamentos legales. Todo. No, es Y ellos increíble. qué hicieron? ¿No le pusieron algún fondo con la música de Jaime Ross? Hicieron un brindis por Pierrot, es una cosa así, ¿no? No, tremendo, tremendo. Sí, sí. No, y después terminaron por último diciendo que no era obligatorio este contenido. Sí, Ah, que no sí. era obligatorio, claro, que Ah, eso solamente era, estas guías eran solamente a nivel informativo y consultivo. ahí está O lo sea, solapado que usted dice, los pilotos iban esa, tanteando el terreno. Ahora ya está esa, más oficializado. ¿Sabe que ahora exactamente. me cae la ficha? Cuando un amigo mío me trajo esto con mucho inconveniente, mucha preocupación, un amigo con sus hijos, casado, Ujú, y me dice que los habían convocado del colegio, que iban sus hijos chiquitos, claro, era para presentarles el plan oficial que recién en este año se empieza a aplicar. exacto. O sea, oficialmente, porque ya Claro. esto se viene, como hemos hablado, Sí, ¿verdad? De sí, todos sí, estos sí. años Pero este anteriores, gobierno viene, aplicando. viene, viene a cimentar esto, o sea, lo oficializa. Tremendo, tremendo, Rubén. Por eso digo, como Qué usted tremendo. dijo al comienzo, que hemos venido trabajando en esto, y yo lo que quiero destacar un poquito para quizás un poco de ¿No información, le puede dar información a los oyentes de lo que pasó en España, por ejemplo, para ir cerrando la nota, que hay un ejemplo clarísimo, se nos va también el Zoom de cómo no, nuevo. cómo no. Lo que, claro, no nos da el tiempo, pero lo No, que no, quiero pero informar tenemos es. 9 minutos, tenemos 9 minutos. Sí, perfecto, perfecto. Lo que quiero decir entonces es que como venimos trabajando, yo redacté una carta, Rubén, precisamente para que los padres en el Uruguay presentaran ante las autoridades de la enseñanza pública esta, digamos, denuncia y a su vez esta petición
de que sus hijos no fueran expuestos a ese adoctrinamiento, o sea claro, que cuando se impartía esa pseudo educación sexual no estuvieran presentes en esa clase, en esa materia. claro. Y así, gracias a Dios, digo yo, ¿verdad? Muchísimos padres en todo el país lograron que sus hijos no, para decirlo rápidamente, fueran adoctrinados. Es Claro, así. claro. Entonces, esa carta que yo la tengo y que inclusive pongo a disposición en algún momento en el que los oyentes, los que nos ven, puedan y quieran tenerla, encantada, Ah, yo le porque digo yo, que, yo le pido que después me la envíe por chat, porque veo que ahora que aprendí a compartir documentos, estoy como un niño con juguete nuevo. Yo después como lo no, pongo. perfecto, porque yo en esta carta expongo en diferentes numerales todos los fundamentos Bien, legales, bien. científicos y hasta, como usted bien citó, hasta testimonios del exterior que Claro. dieron realmente una muy buena oportunidad a los padres para que se opusieran, Mm, interponiendo estos recursos que hablamos, pero sobre todo el recurso de objeción de conciencia muy bien. de los padres, que en algún quizás otra nota podemos Sí, explicar mejor sí, de sí. qué se trata, pero es un recurso que tienen los padres para precisamente ir ante el Poder Judicial, ¿verdad? Cuando la propia administración de la enseñanza pública no le admite lo que está solicitando el Sí, padre, como recién dijimos, sí, puede ir también a presentar un recurso de objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque viola claro. sus pensamientos, viola su religión, su creencia, su filosofía, su ética, La su integridad moral, familiar, la integridad familiar, todo, toda la integridad. absolutamente. Entonces, Doctora, en este país además, donde se interpuso una vez ante el gobierno una acción de amparo porque las cajetillas de cigarrillos iban a tener marca, bueno, ¿se acuerda de eso? sí, ¿También sí, sí. es pasible esto de un recurso de amparo o se podría? Bueno, también podría, ¿verdad? Pero no es tan eficaz, Eficaz. digamos, en Bien, ese caso. Y a bien, mí me parece que es mejor que sea bien, más eficaz, más bien, directo y que tenga realmente un bien, resultado correcto. bien. Entonces, en esa carta yo pongo en diferentes numerales todo lo que le acabo de explicar, la Mm, diferencia entre el concepto de lo que es educar y enseñar, pero además establezco todas las leyes nacionales y extranjeras, o sea, los tratados internacionales que fueron aprobados por nuestro país, ajá. ratificados y que son obligatorios en nuestro país. Porque están Pero vigentes, claro. exactamente, que están vigentes. Y a su vez, lo que pongo, que usted hacía referencia, también en otro numeral de esta carta, Mm, es que se viola la laicidad, que la laicidad está garantizada por nuestra Constitución en el artículo 5 y mm, enunciada en los principios básicos, mire usted, de la mm, reforma educativa de José Pedro Varela. claro, Ahí la laicidad claro. también está establecida. ¿Y qué dijo Varela? Mm, ¿Qué es laicidad? Es cuando todas las ideas, todas las filosofías, todas las doctrinas, todas las religiones y o creencias, sin exclusión dogmática, mm, se deben impartir en todo lo que sea, en este caso, que estamos tratando la enseñanza pública. Y a su vez pongo lo que dice la ley de mm, educación vigente nuestra, la mm, ley 18.437 del 2009, que en el artículo 17 dice, el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quién se educa. Y termina diciendo, mm. se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Perfecto. Eso es lo que dice nuestra Constitución y lo que dice nuestra ley y lo que dice también la reforma educativa de José Pedro Varela sobre la laicidad. Fíjese Ahora si será, yo pregunto, los legisladores, senadores, diputados, juristas asesores de los partidos fundacionales que integran esta coalición de gobierno, ¿no leen a José Pedro Varela? No, evidentemente no lo leen. ¿Y la Constitución? No, no, tampoco, evidentemente no. Y la ley de educación? Tampoco. Mira lo que tengo acá. La secularización en Uruguay es un proceso que se inicia con la renovación eclesiástica del vicariato apostólico en 1859.
hasta que se cumple con la separación institucional entre la Iglesia y el Estado, y esto es con la Constitución de 1918, cuando Uruguay se seculariza, se hace un Estado laico, se hace un Estado laico Uruguay, ¿no? Ujú, Y ese principio de laicidad que usted describió, leyó muy bien, que proviene de ese pensamiento bareliano, es lo que ujú. impera en la Constitución e impera en esa ley y está absolutamente violado por esta ideología de género que Sí, está adoctrinando, pero yo le agrego un elemento más, que no solo está equivocada desde el punto de vista científico, y no solo está equivocada desde el punto de vista jurídico, y no solo está equivocada desde el punto de vista de los derechos que reconoce nuestra Constitución, y no solo está equivocada, sino que además es agresiva y viene con mucha plata. precisamente ese es el fundamento, ¿verdad? La plata que reciben los gobiernos para poder introducir e imponer esta doctrina. Pero permítame, Entonces porque quiere me decir, parece doctora, que muy estamos bueno. gobernados por monos. Usted se acuerda del dicho, ¿no? Por la plata baila el mono. Sí, Y bueno, sí, sí. Mire, qué permítame increíble. porque creo que es importante, Rubén, que también se sepa algo que además de lo que he dicho y de otras cosas, pongo en esa carta y es lo siguiente, que cuando hice referencia a todas las leyes, pongo hasta aquí hemos citado algunos textos legales nacionales e internacionales que constituyen el fundamento para declarar que los contenidos de las guías de educación sexual antes citadas, porque las puse antes, las Ujú, dije cuáles son ilegales. claro, ¿Por qué? Porque violan las normas que específicamente atribuyen el derecho de educar, en el estricto sentido del concepto, a los padres, claro. entendiendo que el contenido del material aludido, de las guías, por otra parte, no corresponde a la enseñanza de una correcta y estricta educación sexual como concepto biológico, emocional, afectivo y concibiendo al cuerpo en su relación con la cultura, sino que se trata de la promoción de la desnaturalización del heterosexismo y la heteronormatividad en los procesos educativos. Es decir, que se promueve la homosexualidad en detrimento de la heterosexualidad y se concibe el concepto de género como construcción social y no biológico, y aún el sexo, y se promueve la Sí. práctica de juegos e interacciones entre niños que son absolutamente aberrantes y opuestas a las naturales actividades de los niños entre sí, Mm. y se denuncia que incurre en discriminación a todo aquel que no aprueba el modelo que se pretende imponer. Perfecto, doctora. Y vamos cerrando la nota que se nos va el Zoom, porque yo espero su reflexión final, porque me la piden todos los oyentes y los videntes, también Bien, podemos decir de YouTube. respecto de la deuda que usted me estaba, que estoy ahora teniendo, de poder hablar de lo que hizo España, lo podemos hacer Queda en la en próxima otra nota. oportunidad, pero quiero decirles Mire que que esto da España para... da para mucho. Tuvo un resultado feliz Mm, cuando los padres se opusieron a lo que estamos hablando. bien. Y la reflexión, entonces, que también un hombre que hemos citado en otras reflexiones, Mm, Martin Luther King, mm. mire usted lo que dijo. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Nos vamos con esta reflexión y la espero en la próxima, doctora, porque hay mucho para seguir hablando respecto a esta hegemonía y a esta ideología que pervierte nuestra laicidad y nuestra familia. Gracias, por estar Así con sea. nosotros. Que pase buen Encantada. día. Hasta La la doctora próxima. Grisel Pereira con nosotros, hablando temas trascendentales. Vamos a una pausa y luego recibimos, por supuesto, al licenciado y coronel Alfredo Bravo para hablar cómo fue ese golpe de Estado y los antecedentes de ese golpe. Quédate ahí.